Buenas noches, muchachos. Quisiera que me confirmen si me escuchan. Sí se escucha, ingeniero. Muchas gracias. Vamos a continuar con la clase. Para esta última semana de clase ya. Nos habíamos quedado en este punto en el que ya habíamos definido los niveles característicos en un embalse, ya habíamos indicado también los volúmenes, el muerto, el de operación, el útil y el de avenidas. Entonces esa suma ya la hemos hecho, inclusive en el Jamboard hicimos una gráfica indicando específicamente a qué se refiere cada volumen. Finalmente, dijimos también de que era necesario determinar un borde libre para establecer la altura final de la presa, ¿de acuerdo? Creo que habíamos hablado también de esto. Habíamos hablado de qué era cuál era la función del borde libre, qué significa la altura de trepada de la ola. eh, y acá estaba indicado lo siguiente, ¿no? Que para presas que no son muy grandes, bueno, para presas grandes sí se tienen que tener en cuenta las mediciones de viento in situ, no, o sea, las reales, ¿no? Para embalses pequeños se puede establecer el borde libre a partir de valores que han sido obtenidos de manera experimental, ¿de acuerdo? ¿De qué manera es esta? Aquí está la expresión, ¿no? El borde libre es 4/3, o sea, mayor que la unidad, multiplicado por un factor de seguridad y multiplicado por la altura de ola, ¿no? Esa es la expresión que se recomienda, en la cual el factor de seguridad, en este caso es 1,5. Nosotros sabemos que 1,5 es 3 medios, 4/3 por 3 medios por h sub 0, finalmente me da que el borde libre se define como 2 veces la altura de ola, ¿de acuerdo? Entonces esa es la expresión que nosotros vamos a buscar ahora para establecer ese borde libre, ¿no? Si al NAME le sumamos el borde libre, eso ya me daría la cota de coronación de la presa, ¿de acuerdo? Si saben, muchachos, que si tienen alguna duda pueden interrumpir en el momento que ustedes lo consideren conveniente. La cota de la cresta de la presa la estamos llamando como C sub C, cota de cresta. Y entonces acá está justo lo que había mencionado, ¿no? Es igual al NAME más el borde libre. El borde libre que es igual a 2 veces la altura de ola. Entonces ahora sí vamos a buscar lo que es la altura de ola, lo multiplicamos por 2 y tenemos el borde libre, ¿no? Hay expresiones que ven directamente el borde libre y con esa vamos a empezar justamente, ¿no? La fórmula del Bureau of Reclamation indica que para presas de tierra con velocidades de viento que están a 160 kilómetros por hora sobre el Namo, sobre ese nivel de agua, y de 80 kilómetros, o sería esto, ¿no? O de 80 kilómetros por hora sobre el NAME. En esas condiciones, el borde libre se puede expresar, se puede determinar de la siguiente manera, como está indicado en este cuadro, ¿no? Este cuadro, ojo, me está dando ya directamente el borde libre, ¿no? Acá yo no tengo que multiplicar por 2, ya me está dando directamente el borde libre. Entonces, esta es función del phase. Y para estas velocidades en el embalse, ¿no? Entonces, si el phase es menor a 1,6, el borde libre que se tomaría sería de 1,20 m de manera normal y como mínimo 0,90, ¿no? Este valor del mínimo sería bueno que se ignore, ¿no? Porque no es conveniente tomar los valores mínimos, ¿no? Así está establecido esta recomendación, por eso lo estoy copiando tal como está. Es mejor tomar en cuenta los valores normales. Y como pueden ver ustedes, cuanto más alargado sea el embalse, el efecto del viento va a ser más significativo, ¿no? Vean, para embalses que tienen un phase de 16 kilómetros, el borde libre se establece en 3 metros, ¿no? Imagínense 3 metros de la altura que se considera suficiente o necesaria para que el agua no exceda el nivel por encima del NAME, ¿no? Entonces, eso es lo que domina acá, ¿no? Mayor phase, mayor altura de ola y en consecuencia mayor borde libre y nosotros lo observamos en este cuadro, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, esto da directamente el borde libre. Ahora nosotros vamos a ver fórmulas que me permiten establecer la altura de ola. Sobre esa fórmula sí yo tendría que multiplicar al resultado por 2 para tener el borde libre, ¿de acuerdo? En el caso anterior me daba directamente el borde libre y no tenía problema. Bien, entonces la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles para pequeños almacenamientos eh, encontró que la altura de ola H sub 0, así le hemos denominado, se puede tomar de acuerdo al siguiente cuadro, ¿no? Y nuevamente ven ustedes la participación del phase, es importante, ¿no? Tenemos en esta primera columna el phase, en la siguiente la velocidad del viento, y finalmente la altura de ola que se recomienda para esos casos, ¿no? Por ejemplo,
En un embalse en el cual el phase es de 4 kilómetros, la velocidad del viento es de 80 kilómetros por hora, la altura de ola sería 0,97, ¿no? Y si la altura de ola es 0,97, ¿cuánto sería el borde libre? 2 por 0,97, ¿de acuerdo? O sea, 1,94 m, ¿no? Y así nosotros podemos establecer la altura de ola y en consecuencia el borde libre al multiplicarlo por 2. Esta es una tabla. A continuación, si ya tenemos una expresión numérica, una ecuación, la fórmula de Yacón dice que la altura de ola viene dado por toda esta relación. ¿De acuerdo? Vamos a agrandar un poco más. Viene dado por toda esa relación. En esta expresión la altura de ola está en metros. V, es la velocidad del viento en metros por segundo. Tienen que respetar las unidades. F es el phase, debe estar en kilómetros. Y P la altura de presa y debe estar expresado en metros, ¿no? Esta es la fórmula de Yacón. La fórmula de Stephenson Molitor dice lo siguiente, ¿no? Que H sub 0 viene dado por toda esta relación. En esta expresión también H es la altura de ola en metros. V es la velocidad del viento también, en este caso en kilómetros por hora. En el caso anterior está en metros por segundo, hay que tener en cuenta eso. Acá está en kilómetros por hora. Y F es el phase, que sí se mantiene en kilómetros, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3 expresiones para determinar la altura de ola. Sabemos que esos resultados debemos multiplicarlos por 2. Y una expresión que me da directamente la altura de ola, ¿no? El borde libre, disculpen, el borde libre me da directamente. En estos 3 siguientes me da la altura de ola, las cuales debo multiplicar por 2. Bien, entonces ya con todos esos datos vamos a ver un ejemplo numérico en la cual se mencionan los datos de los ejemplos que ya hemos visto, ¿no? Los ejemplos 1 y 2 que tenían que ver con lo que estamos desarrollando van a ser utilizados para poder determinar los niveles característicos del embalse y además me dicen la altura de presa. Entonces tenemos que determinar el NAM, el NAMO y todos esos niveles que ya hemos mencionado, ¿no? De características me dicen que el diámetro de la tubería es de 60 centímetros, la altura o rugosidad de las paredes de la tubería, una tubería metálica, es de 0,06 milímetros, la velocidad máxima que debería soportar el agua es 1,8 metros por segundo, la evaporación en la zona se ha medido, y en esos casos tenemos que nosotros tomar los valores más extremos, ¿no? Porque sabemos que al igual que la precipitación, la evaporación no es constante, ¿no? Depende del mes en que estemos analizando. Entonces, si vamos a analizar vamos a determinar los niveles característicos, tenemos que ir nosotros por los casos más críticos, ¿no? En este caso tendría que ser la evaporación más importante que ocurre en ese lugar, ¿no? El coeficiente de pérdida por infiltración 0,016 y la velocidad del viento realmente es una velocidad relativamente baja respecto a otros valores, nada más es 80 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Voy a tener que compartir la pantalla porque debo cargar los ejemplos 1 y 2. Un momento, voy a ubicarlos primero. Eso debe estar en esta clase. Ejemplo 1, ejemplo 2, acá están. Ya estoy en la clase 7. Bien, he compartido toda la pantalla, entonces acá tenemos la clase en la cual aparecen los ejemplos 1 y 2. Vamos a ver, este es el ejemplo 1. ¿Qué me dan de data en el ejemplo 1? Me pedían determinar las áreas, las curvas, altitud, área, altitud, volumen y altitud phase. Recuerdan, aquí está el ejemplo y esto fue todo el procedimiento que ya hemos visto y finalmente salieron estas curvas, ¿no? Área, altitud, volumen, altitud y phase, altitud, ¿no? Si lo queremos establecer en cuadros, acá están los valores, ¿no? La altitud por este lado, acá tenemos el área, el phase y el volumen en la columna número 5. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos todos los datos de esta manera.
hay que tener cuidado, ¿no? Nosotros ahora para hacer la aplicación vamos a hacer interpolación lineal, pero en algunos casos cuando la línea que estamos analizando es muy curva, no conviene hacer una interpolación lineal porque estaríamos, porque la línea que une dos puntos de esa curva, de esa gráfica no es una recta, sino una curva, entonces por ahí podemos cometer algún error, ¿no? En este caso lo vamos a hacer de manera lineal, pero tengan en cuenta, ¿no?, que es posible que haya error si ustedes siempre lo hacen de manera lineal. Por eso, bueno sería trabajar con la ecuación de la curva y no necesariamente interpolando, ¿no? En el caso del phase es más recto, ¿no? Pero acá sí se nota curvatura, ¿no? En estas dos sí se nota curvatura, ¿no? Bien, y el ejemplo 2 que me decía, determinar el volumen útil que se debe almacenar para satisfacer la demanda mensual de agua en un cultivo. Y bueno, ¿y esto para qué me sirve? El ejemplo 1 me sirve para tener los datos de las curvas altitud versus área, volumen y phase, y en este caso esto me está sirviendo para establecer la demanda, ¿no? Mi caudal de diseño, ¿no? Entonces nosotros sabemos si este es mi tren de caudales de 1,31 hasta 0,93, yo voy a diseñar una estructura que me va a regular todos estos caudales, que hemos hablado varias veces que la estructura, por ejemplo, yo no lo podría diseñar para que regule 0,90 metros cúbicos por segundo, ¿no? Porque cuando necesite 1,63 no va a poder abastecer ese caudal, ¿no? Entonces, en ese caso, lo debería diseñar para el mayor caudal de todos, que es, sí, es 3,56 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, yo diseño mis tuberías para que se pueda regular ese caudal en condiciones de máxima operación. Y si en caso yo necesito, por ejemplo, 1,54, lo que hago simplemente es cerrar alguna de las tuberías o cerrar un poco la válvula, ¿no? Pero ya tenemos garantizado este caudal máximo de regulación, ¿de acuerdo? Entonces, para eso me sirve este problema 2, para establecer el caudal que se va a regular a través de las estructuras que nosotros vamos a considerar en esa presa. ¿Está claro, muchachos? Ahora sí, regresamos al ejemplo. Ya sabemos, ya hemos visto los datos que nos dan los ejemplos 1 y 2. ¿Qué más me dicen? Que el análisis de tránsito de avenida indica que el caudal de salida por el vertedero con perfil tipo Krieger, en la cual ya sabemos que en el perfil tipo Krieger, que son perfiles hidrodinámicos, el valor del coeficiente del vertedero varía entre 2 y 2,2. En este caso me están dando el valor máximo C igual a 2,2. Y además me dicen que ese vertedero tiene 80 metros de longitud y el caudal máximo que va a descargar luego de haber hecho ese tránsito es 80 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, con esas características finales, también el tránsito de avenidas también me da, por si acaso, la longitud del vertedero, ¿no? Que es 80 metros. Entonces, con estas características van a dominar lo que es el tránsito de avenidas para establecer el NAME en ese embalse. Bien, empezamos a calcular cada uno de los niveles característicos. Ya habíamos dicho, ¿no? Para embalses pequeños, el NEM, nivel del embalse muerto, ¿cómo se toma? Se toma como un 10% del volumen útil que se ha determinado para ese embalse, ¿de acuerdo? Y si se tratara de un embalse de grandes dimensiones, entonces en ese caso habría que hacer un estudio de sedimentos de fondo, porque la suspensión va a pasar por encima de la presa, o se va a depositar, pero en menor cantidad, la que más llena son los de fondo, principalmente. Entonces, en base a eso, determinar el caudal sólido y determinar cuál va a ser el espacio que se va a acumular en la zona muerta, ¿no? Y de acuerdo a eso establecer un volumen, ¿no? En el caso que nosotros estamos abarcando, claro que lo que acabo de mencionar es más complejo. En el caso nuestro solo vamos a considerar un porcentaje, el 10% del volumen útil, ¿no? Y el volumen útil, ¿cuánto nos salió? Eso lo vemos en el ejemplo anterior, ¿no? Y acá está justamente, veamos, justo está aquí. De acuerdo a los resultados, el volumen útil sale 19,74 millones de metros cúbicos. El 10% de 19,94 es 1,97, ¿de acuerdo? El 10% es 1,97, por ese motivo se está redondeando a 2, ¿no? Acá lo estamos, por eso dice aproximadamente 2 metros cúbicos, 2 millones de metros cúbicos, ¿de acuerdo? Recuerden que un hectómetro cúbico es igual a 1 millón de metros cúbicos, eso ya lo hemos hablado. Bien, entonces yo, teniendo el volumen muerto que se estima que va a ser 2 millones de metros cúbicos, ¿cómo obtengo? ¿De dónde salió este nivel? Este nivel ya lo saqué de los datos que corresponden al ejemplo 1, ¿no?
Entonces, si yo tengo el volumen 2 millones de metros cúbicos, yo quiero saber qué cota me va a almacenar en ese embalse, ese volumen. Entonces voy a mi tabla del ejemplo 1, que es esta, y busco, ¿no? Acá está. Busco en esta columna, ¿no? Busco 2 millones. 2 millones está entre 1,56, está entre 1,56 y 2,59, ¿no? Debo interpolar. Entonces, ¿entre quién voy a interpolar? Entre estas dos curvas de nivel, entre esas cotas que me dan justamente esos volúmenes, ¿no? Si el nivel del agua llega a 3.204 metros sobre el nivel del mar, el volumen acumulado en el embalse va a ser 1,56. Si sube a 3.205 va a ser 2,59, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser para que sea 2? Interpolamos estos dos, ¿no? Ya les he mencionado y reitero, si se trata de una curva es mejor hacer una interpolación gráfica o tener la ecuación de la curva y no hacerla lineal, ¿no? En este caso lo estamos haciendo de modo práctico, porque ya estoy haciendo la recomendación, ¿no? Estoy interpolando entre 3.204 y 3.205 es lo que es el resultado que se tiene aquí, ¿no? Entre 3.204 y 3.205 aquí está, ¿no? Entonces el nivel del embalse muerto es 3.204,43. ¿Está claro hasta allí? ¿Alguien no le quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Está claro, ¿no? Bien. Bien, muchachos, vamos a considerar que está claro. Entonces seguimos avanzando. Después del nivel del embalse muerto, bueno, eso, para que ustedes recuerden, eso está... Eso lo vimos acá, ¿no? Aquí está. No sé si están viendo el Jamboard ya. Acabamos de determinar este nivel del embalse muerto. De acuerdo a este nivel del embalse muerto, lo que acabamos de determinar, 3.204,43, ya tenemos esa cota. Ahora vamos a determinar este nivel mínimo de operación del embalse, y esto está en función del caudal que va a evacuar la tubería. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto es ese caudal? Ya hemos visto que es 3,56, me parece. Voy a checar, me parece que sí, pero voy a confirmar aquí. 3,56, sí es correcto. 3,56 es ese caudal y es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Me dicen si ya están viendo la hoja en Word de la clase 9. ¿Están viendo ya? Ingeniero. Bien. Bien, en este caso, este ejemplo, no, siempre digo que lo voy a cambiar y al final no me da tiempo. El caudal que está ahí de diseño que se va a regular no es tan representativo para lo que se quisiera explicar, ¿no? Entonces, vamos a hacer, ustedes van a hacer una prueba con otro caudal que yo les voy a indicar, más que nada para que vean la forma de decidir acá un punto, ¿no? Pero antes se tiene que, bueno, considerando la velocidad máxima ya. Sí, de una vez lo hacemos aquí. Bien, ¿cuántas tuberías considero, no? El caudal es 3,56 y ¿qué me dan de dato? Me dicen que la velocidad del agua en la tubería no debe exceder 1,8 metros por segundo, ¿de acuerdo? Entonces, la condición, lo voy a poner acá, es que la velocidad sea menor a 1,8, ¿de acuerdo? Esa es la condición. ¿Qué más nosotros sabemos? Nosotros sabemos que la velocidad va a ser el caudal sobre área, ¿no? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Entonces, ¿cómo determino el área? Me están dando de dato, ¿no? Me dicen que el diámetro, aquí está, el diámetro es 0,6 metros. Entonces, a ver, calcule cuál sería la velocidad del caudal es 3,56 y el área y el diámetro es 0,6 metros. ¿Cuánto saldría de velocidad en ese caso? Me indica, por favor.
¿Alguien lo ha hecho? Muchachos, calculen por favor para que siquiera de esa manera ustedes sean parte del problema y lo puedan entender, ¿no? Si no lo hacen o están mirando y no participan, va a ser un poco menos conveniente, ¿no? ¿Alguien lo ha calculado? $12.59, ingeniero. 12.59. Sí. Bien. Y es evidente que ese caudal esa velocidad es muchísimo mayor a 1,8. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una sola tubería no va a poder transportar ese caudal de 3,56. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser? O sea, una sola área no va a ser, ¿no? Entonces, ¿cuántas áreas van a ser? ¿Cuántas tuberías van a ser? Más de una, ¿no? Entonces, ¿cuántas? Ponemos N, ¿no? No sabemos cuántas, voy a poner N tuberías, y de esa manera voy a calcular yo ahora sí, con esa condición voy a despejar. ¿Qué voy a despejar? Como conozco la velocidad, que es 1,8, voy a irme al extremo, al límite. Conozco el caudal y conozco el área, voy a despejar N, ¿de acuerdo? Considerando la velocidad conocida, voy a despejar N, mi número de tuberías. Pero para eso ya no van a tomar el caudal de 3,56, sino van a tomar 3,15. Y quiero que me despejen el valor de N. ¿Cuánto saldría N para 3,15? Luego lo regresamos a 3,56, pero me interesa que hagan ese cálculo. $6.18 sale, ingeniero. 6,18. Muy bien. Obviamente 6,18 tuberías no puedo poner, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuántas tuberías se considerarían entonces? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, en vista que no hablan ustedes, vamos a ver. Javier Palma, no, sí, Javier Palma. Tu micrófono, por favor. Javier. Johnny Cristóbal dice una respuesta, muy bien. Javier Palma. A ver, muchachos, yo entiendo que no pueden tener micrófono, no pueden tener cámara o micrófono, pero al menos pueden escribir en el chat, ¿de acuerdo? Si no contestan en el chat, entonces yo voy a pensar simplemente que no están en clase, ¿no? Ernesto Maraví y Cristóbal me han contestado, pero Javier Palma no. Bueno, Javier Palma entonces no ha asistido a clase, ¿eh? Si no contesta y no se manifiesta por ninguno de los medios, entonces no está en clase. Carahuajulca. Lenny Carahuajulca. Tampoco está Lenny Carahuajulca. Muy bien, entonces tampoco está Lenny Carahuajulca. Verónica Chacón. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Si tú hicieras ese cálculo, ¿qué número de tuberías considerarías? Sale 7, ingeniero, sale 7. Es 6,18 pone 7. ¿Por qué pone 7 tuberías? Porque al evaluarlo, el N me sale como
como mayor a 6.18. Y en este caso lo estoy considerando como mínimo el 7 tuberías. ¿Y por qué no 6? Mm, Está creo más cerca a que, 6 que a 7, ¿no? claro, pero en este caso me guié por la condición de que sea mayor a 6.18. No, del despeje que estás haciendo. Ajá, sí. No, ya, pero y otra explicación. Claro, si despejas 6, sí, efectivamente, matemáticamente te sale la condición que debe ser así, ¿no? Pero algo que te des cuenta que no sería adecuado que sea 6 y que es mejor que sea 7. Pero si lo considero un n menor, va a salir. ¿Va a salir qué? No va a salir en la condición que se requiere, que en este caso sea la velocidad menor a 1.8. Claro, perfecto. 6,18 es el número para el cual la velocidad va a ser igual a 1.8, porque ustedes han despejado esto en la igualdad, ¿no? Le despejan considerando b igual a 1,8, le sale 6,18. Si ustedes ponen 6,19 tuberías, la velocidad va a salir 1,79 de repente, ¿no? Si le ponen 6,17, esto va a salir 1,81. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes colocan este valor o menos, la velocidad va a ser mayor a este indicado aquí, ¿de acuerdo? Que es 1,8. Ustedes ponen 6, con toda seguridad va a salir mayor a 1,8. Esa es la razón por la cual se tiene que considerar 7 tuberías, ¿de acuerdo? Porque si pongo menos del valor que me ha salido acá, la velocidad, al reemplazar, despejar la velocidad, no va a cumplir con esta condición, ¿no? Va a ser mayor, ¿no? Entonces, esa es la razón, no es redondeo, ¿no? Le decía eso y se lo menciono ahora porque en una evaluación no lo mencioné, en una clase, y cuando vino este problema, una cosa así parecida, la mayoría redondeó a 6, ¿no? Y esto no es redondeo, sino razonamiento que cumpla con la condición, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso sería 7 tuberías, ¿no? A ver, 3,15, con 3,56, ¿cuánto sale? Ahí creo que sí, me parece que es más evidente. Con 3,56, me parece, si mal no recuerdo, que sale así 6,99 tuberías. Y en ese caso sí, pues es obvio que el n vale 7, ¿no? Entonces ahí era pues evidente, ¿no? Por eso que quería que ustedes hagan, quería que en el cálculo quede diferente para que se den cuenta cuál es la razón. Otra cosa que quiero que ustedes tengan en cuenta es lo siguiente, ¿no? 1,8 realmente no es mucha velocidad, ¿no? 1,8 pues una tubería de concreto lo soporta fácilmente y una tubería de metal con mayor razón, y si es de acero con mayor razón, ¿no? La tubería de acero puede soportar tranquilamente más velocidades mayores a 6 metros por segundo, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Entonces, y si ustedes acá ponían 6 metros por segundo, si ustedes ponían 6 metros por segundo, con toda seguridad pues les salía menos tuberías, ¿no? Imagínense, son menos tuberías, es más barato, es menos costoso. Para probar, pongan 6 metros por segundo, quiero ver cuánto sale. Si la condición hubiera sido velocidad igual, menor a 6 metros por segundo, ¿cuánto hubiera sido n? ¿Cuánto sale en 2, este caso n? 2, ingeniero. 2. ¿Se dan cuenta? Entonces vean, 2 tuberías, ¿no? Vamos a ponerlo así. Acá sí es 1,8. Entonces la pregunta sería, pues si salen menos tuberías, son 5 menos. Si salen menos tuberías, ¿por qué se considera entonces 1,8 si nosotros sabemos que la velocidad del metal puede soportar más, ¿no? ¿Cuál sería la explicación para ustedes? Hay varias, ¿ah? Y a ustedes les he mencionado que una pregunta así de este tipo, si ustedes justifican bien su respuesta, puede ser válida, ¿no? Acá no hay una respuesta absoluta, ¿no? ¿Por qué consideran que no se fue al valor máximo? Hay varias razones, pero me gustaría escuchar al menos alguna.
Muchachos, tienen que hablar más. A la diferencia entre ustedes y alumnos de otra universidad de menor nivel es que ellos son habladores. Y ustedes no hablan, sabiendo más que ellos, ustedes no hablan y otras personas son más, intervienen más, ¿no? Si intervienen más, muchachos, no lo vean por el lado de que van a, si contestan mal, no hay problema, ¿no? Están ustedes aprendiendo, ¿no? El detalle está que se queden con la duda, ¿no? A ver, Aguirre Puyas, ¿qué me dice? Ingeniero, no le escuché bien, preguntó algo sobre un máximo, creo. Si nosotros sabemos que la velocidad de la tubería que puede soportar una tubería de metal tranquilamente puede llegar hasta 10 metros por segundo, ¿no? Y nosotros estamos considerando nada más 1,8 metros por segundo. Hemos hecho el ejemplo para una velocidad que no sea mayor a 6 metros por segundo y me han salido solo 2 tuberías, ¿no? Y ustedes saben que son tuberías que van a atravesar desde la cara que está en contacto con el agua hasta la cara que está en contacto con la atmósfera de la presa. Entonces son tuberías de gran longitud que van a ahorrarse. En este caso se ahorrarían 5 tuberías, ¿no? ¿Por qué crees que no se considera una velocidad mayor si por el lado de la tubería no va a haber ningún problema? Va a poder soportar esa velocidad sin inconveniente, ¿no? ¿Cuál sería tu Am, opinión? bueno, primeramente se tendría que analizar en todo caso el costo de las tuberías Claro, y más no llegar barato, tanto, menos tuberías, más barato, ¿no? claro, y tampoco no llegar tanto al límite de los 6 metros por segundo, no se podrían producir otros problemas ya de socavación, presión en cuanto a la Socavación, tubería. erosión dirás, en la tubería Ah, te no, sí, refieres. sí, sí, Ya. claro. Muy bien, Mm, a ver, gracias, gracias Aguirre. Cristóbal, Cristóbal Chaparro, ¿alguna opinión? Repito, si no pueden hablar por el micrófono, indíquenle por el chat, ¿no? O sea, el profesor no puede hablar o no funciona mi micrófono, pero no se queden en silencio porque no es bueno, ¿no? Cristóbal, habías intervenido en el chat y ahora no contestas. ¿Verdad, Cristóbal o no? Sí, Cristóbal Chaparro había intervenido. Johnny, Cristóbal, y bueno, estoy formulando mi respuesta allá, no, muy bien. Lo está fundamentando, supongo. A ver, apenas tenga tu respuesta, me intervienes, Cristóbal. Me acabo de hacer una consideración. ¿Tienes algo, Cristóbal? De repente la pregunta que le estoy dando es un poquito que va más allá de lo que saben, ¿no? Pero es bueno que ustedes hagan trabajar su imaginación y empiecen a imaginar, ¿no? Imagínense una presa que está cruzando una tubería y por lo cual está saliendo una velocidad, agua a una cierta velocidad. Imagínense qué es lo que va a pasar cuando el agua sale, con el agua encima de la presa. Todo eso tienen que imaginarse, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que hacer, no es solo hacer cálculo, ¿no? Yo siempre, desde el principio del curso, les dije que el objetivo no es solo que ustedes calculen, porque para calcular pues tenemos computadoras, tenemos programas que se meten datos y salen, ¿no? Lo importante que es pues, que ustedes lleguen a entender, ¿no? A ver, dice que se optó por la primera ya que el caudal es menor. No, el caudal va a ser el mismo, el total al final se va a regular los 3,56, ¿no? Si bien es cierto, el caudal por cada tubería va a ser menor, ¿sí? Si en caso de 7 tuberías, la tubería por cada una de las 7 va a ser menor. El segundo caso es que van a ser solo 2 tuberías, en la cual sería la mitad de 3,56 en cada uno, ¿no? Bien, como estoy también con el tiempo, vamos a avanzar un poco, ¿ya? Una de las razones, pues son varias. Una de las razones es que no es lo mismo que el agua salga a una velocidad de 1,8 metros por segundo a que salga con 6 metros por segundo, ¿no? Entonces la erosión que el chorro va a producir aguas abajo, que justamente es el pie de la presa, va a ser mayor en este caso, ¿no? Esta es una, ¿no? Eso se puede solucionar colocando el recodo de protección o disipadores de energía. La otra es la siguiente, ¿no? La altura de ola
está en función de B cuadrado sobre 2G, de la carga de la energía cinética del flujo, ¿de acuerdo? Está en función de B cuadrado sobre 2G. Y ustedes calculen B cuadrado sobre 2G considerando B 1,8 y cuánto sale, y calculen B cuadrado sobre 2G considerando B igual a 6. Y me dicen cuánto sale, a ver, para 1,8 y para 6, reemplacen. En el primer caso sería 1,8 al cuadrado sobre 2 por 9 por G. En el segundo caso sería 6 al cuadrado entre 2 por G. ¿Cuánto saldría en cada caso? Por favor, me indican. Y lo estoy escribiendo, la altura de ola es proporcional a B cuadrado sobre 2G. Entonces, cuando B vale 1,8, ¿cuánto sale ese valor? Ese término de energía cinética, ¿cuánto sería? .165. Vamos a poner 17 metros, ¿de acuerdo? Y cuando es 6 metros por segundo, ¿cuánto sale? 1.83. Bien, entonces, como les he mencionado, ese término de B cuadrado sobre 2G es proporcional a la altura de ola, ¿no? Entonces, si la velocidad es 1,8, la altura de ola es 0,17, el borde libre sería 0,17 por 2, 0,34. Y póngale 40 centímetros. En el segundo caso, cuando la velocidad es 6 metros por segundo, la altura de ola va a salir proporcional, bueno, más o menos pongamos 1,83, el doble de 1,83, 3 metros y tanto, ¿no? Entonces, construir una presa con una altura adicional de 40 centímetros no es lo mismo que construir una presa con una altura adicional de 3 metros 60, ¿no? Imagínense que sea una presa tipo Poecho que tiene como 7 kilómetros de longitud, por una altura adicional por borde libre de 2 metros más, el costo que significaría, ¿no? Entonces, esa es otra de las razones por la cual la velocidad no puede salir, no debe ser muy alta, porque la altura de ola va a salir, la altura de ola y en consecuencia el borde libre va a ser mucho más grande y la presa va a tener que tener mayor altura, ¿no? Entonces, es otra de las causas por las cuales no se considera esa velocidad de salida, ¿no? ¿De acuerdo? Anoten esto porque esto sí lo voy a borrar. Estoy haciendo acá como borrador, agarrado esta parte, pero tengan en cuenta esta proporcionalidad. Por ese motivo no es conveniente que estas cargas sean muy altas, ¿no? Y lo otro es la erosión que ocurre aguas abajo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces voy a sacar esto. Y dice, considerando que el número de máximo de tuberías es... bueno, considerando el número de tuberías igual a 7, con esto vamos a calcular entonces qué más debemos hacer para el nivel mínimo de operación del embalse. Creo que la fórmula no lo puse. Creo que lo puse en el Jamboard, ¿no? Vamos a ir al Jamboard. Porque acá no... Acá está, ¿no? Esa es la fórmula. Esta es la fórmula para calcular el nivel mínimo de operación del embalse. Es el NEN más la mitad del diámetro más H. ¿Y cómo se calcula H? Se calcula con toda esta expresión, ¿de acuerdo? En esta expresión, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la velocidad, que en este caso va a ser prácticamente 1,8 porque el número de tuberías me salió 6,99, prácticamente 7. Si en caso hubiera sido la otra situación que con caudal de 3,15 salía 6,18, ¿qué es lo que tendrían que calcular ustedes? La nueva velocidad para 7 tuberías, ¿no? Algunos, ¿qué es lo que hacen? Se equivocan y acá ponen el 1,8, ¿no? Este 1,8 es cuando el número de tuberías sería 6,18, que no es el caso. Ustedes han considerado 7 y en ese caso la velocidad media ya no va a ser 1,8, sino un poco menos, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. Le estoy diciendo las cosas en las que siempre veo que se equivocan con mayor frecuencia, ¿no? Ustedes tienen que calcular la velocidad para calcular el nivel mínimo de operación del embalse, considerando el número de tuberías que ustedes han establecido para este cálculo, ¿no? Si es 7, con 7 va a salir una velocidad menor a 1,8. Entonces, con eso calcula. Entonces, la velocidad es conocida, G, aceleración de la gravedad. L es la longitud, que ahorita la vamos a ver, que se supone que la longitud que está pasando por todo el cuerpo de la presa, no sé si aparece aquí. Acá está justamente, L en este caso debería ser la longitud que hay de esta cara hasta la cara de salida, ¿no? Eso sería L, ¿de acuerdo? Eso sería L, que no lo tenemos, obviamente no lo tenemos.
¿Qué más necesito acá? Necesito el diámetro, que en este caso lo tengo, es 0,6 metros, y el valor de F, ¿no? F, ustedes lo pueden calcular, ¿no? Con las expresiones, con las fórmulas de Darcy, pueden calcular el valor de F, ¿no? Con la altura, rugosidad, y haciendo sus cálculos que ya han visto en mecánica de fluido 2, pueden tranquilamente calcular este valor, ¿no? Entonces, no había inconveniente por ese lado. Y esto sí, esto es lo que tienen que ustedes asumir, ¿no? ¿Dónde está? Perdón, estamos aquí. Como no conocemos la altura de la presa y la necesito para calcular la longitud de la tubería, lo que vamos a hacer es asumir, ¿no? Bueno, en este caso puse 14,5, que se asume de la siguiente manera, ¿no? 4,5, lo que se considera que es la altura del fondo al nivel del embalse muerto. Por lo general estas alturas son más grandes que el resto, ¿no? ¿Por qué? Porque conforme la altura de presa crece, el embalse se va expandiendo, entonces va a acumular mayor volumen con menos altura, ¿no? Ya lo han visto ustedes de la curva altitud-volumen, ¿no? 0,5 para el nivel mínimo de operación del embalse, 5 metros para el volumen útil, 2 metros para el NAME, el incremento debido a la máxima avenida, y 2,5 de borde libre, ¿no? Estamos asumiendo eso, son valores que he considerado. En este caso, por ejemplo, el nivel del embalse muerto yo lo podría modificar simplemente incrementando la longitud del vertedero que tengo de datos, ¿no? Entonces, esto es manejable, ¿no? De acuerdo, no, por eso le digo, ustedes podrían manejar, si en la primera estamos asumiendo este valor de la presa, no me sale un valor que coincida con esto, yo podría simplemente variar la longitud del vertedero de masías y esto se reduciría, ¿no? Si le incremento la longitud del vertedero, este valor va a ser menor, ¿no? Eso le digo porque ustedes puedan en algún momento, si desean cambiar esto, ¿no? Bien, entonces estamos asumiendo que P vale 14,5 metros. Con 14,5 metros me sale que el ancho de coronación va a ser igual a 6 metros, ¿no? ¿De dónde salió esto? De las fórmulas que hemos visto, ¿no? Y inclusive hicimos un ejemplo de cálculo. Y habíamos mencionado también que son las condiciones que dominan este ancho son las ecuaciones que se han expresado en este tema, y además la funcionalidad de ese ancho de coronación, ¿no? Si, por ejemplo, mi B me sale que debe ser 5 metros de acuerdo a la fórmula, esos valores que me da la fórmula son valores mínimos, ¿de acuerdo? O sea, no debe ser menor a lo que me ha salido. En ese caso yo tengo que asumir lo siguiente, ¿no? De repente por ahí vamos a pasar 2 carriles, 3 carriles o un carril, ¿no? De acuerdo a eso yo lo doy la siguiente condición, ¿no? Entonces son 2 carriles, son 6 metros. 6 metros es mayor que 5, si es correcto, entonces queda con 6 metros, ¿de acuerdo? El ancho que yo considere no debe ser menor a lo que me den la fórmula, ¿no? Si es mayor, es mejor, ¿no? O sea, no habría problema, mejor dicho, ¿no? No tanto mejor va a ser, porque al ser mayor el ancho de coronación, va a ser también mayor el ancho el volumen de presa, ¿no? Luego, con esta altura también de las tablas que hemos visto, que ustedes la tienen también, entramos a los taludes con la altura, y acá dice, ¿no? Tomamos los taludes para presa de tierra con alturas entre 12 y 30 metros, ¿no? Acá está repitiéndose esto. Y entre 12 y 30 metros, los taludes que se recomiendan son aguas arriba 2,5 y aguas abajo 2, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos considerando, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? A ver, voy a anotarlo acá para hacerlo en el Jambo rápidamente, 2,5, 2 y 6 metros, ¿no? Lo que tendría que hacer sería lo siguiente, ¿no? Ya para establecer este valor tentativo de la longitud de la tubería, ¿no? Vamos a graficar lo que hemos nosotros determinado hasta el momento. Tendríamos lo siguiente. Esto es de esta manera y acá sería más o menos así. Acá más o menos de esta manera. Vamos a considerar que esto es así, ¿de acuerdo? Caramba, acá no pinté bien ahora sí. Entonces, esas son las dimensiones que acabamos de determinar, ¿no? Estoy pasando acá los resultados. Acá tenemos
Esto es 6 metros. Ok, eso es 6 metros. ¿Qué más? La altura, ¿no? La altura también la tenemos. Y no la tenemos porque la hayamos calculado, sino la hemos estimado, ¿no? La altura hemos mencionado que es más o menos 14,5. Entonces, eso está por verificar al final, ¿no? Esto es 14,5. ¿Qué más tengo de dato? Los taludes, ¿no? Este es, bueno, acá lo voy a copiar porque no lo voy a graficar porque no, es un poco más fastidioso. Acá este Z vale 2,5. El talud hacia arriba que esté en contacto con el agua es 2,5. Y el talud que está en contacto con la atmósfera, que está aguas abajo, es 2, ¿de acuerdo? 2,5, 2 a este lado. ¿Qué más? Recuerden que la tubería va a ir atravesando todo ese recorrido, ¿no? La tubería más o menos va a venir por aquí, ¿no? Estoy exagerando el ancho, no está en proporción. Y esta va a ser la tubería, ¿ok? ¿Qué más tengo de datos hasta el momento? De datos también tengo lo siguiente, ¿no? No. De datos tengo lo siguiente, esto, ¿no? Y esto que me indica, este es un nivel que acabo de determinar, que es el nivel del embalse muerto. No hace caso, vamos a ver. Y ese nivel del embalse muerto me salió 3.400 y algo, ahorita vamos a ver. 3.404,43 me parece que fue. Ahorita vamos a chequearlo. Aquí está. 3.204,43. 3.204,43. Y aquí está. Entonces, vean ustedes, con los datos que tenemos acá, se puede calcular la longitud de esta tubería. Bueno, acá está abierto. Vean ustedes, tenemos la geometría de la presa, la tenemos. Bueno, ahí descarga. Tenemos la geometría de la presa. La altura 14,5, estos taludes 2,5 y 2. Tenemos el ancho a 6 metros. Tenemos esta cota que es 3.204,3. Con eso yo puedo calcular la longitud de la tubería, ¿de acuerdo? ¿Está claro alguna pregunta? Así es. ¿Alguna pregunta? Entonces, bueno, acá también es abierto, ya no lo voy a abrir. Así sería de esta manera, ¿no? Entonces, esta es la longitud de la tubería que nosotros tendríamos que calcular para determinar el valor de H, que está en función de la longitud de la tubería. El diámetro sabemos que es 60 centímetros, ¿no? Por eso le decía, vean, en este caso, la longitud de la tubería, de acuerdo a la velocidad, hemos calculado que son 7 de estas tuberías, ¿no? Si se incrementaba la velocidad que pasaba, se incrementaba la velocidad, se disminuye el número de tuberías, ¿no? Entonces, de alguna manera es más económico, pero una mayor velocidad indica también una mayor altura de presa, que también por ese lado no es conveniente, ¿no? En todo caso, habría que analizar en la etapa de factibilidad, que es donde se analizan todas estas posibilidades, ¿no? Bien, entonces aquí no hay, está todo, y a ustedes ya ven de dónde sale, no voy a hacer el cálculo porque la respuesta ya está en la presentación, y acá está indicado, ¿no? Dice, tomamos los taludes y de acuerdo a eso sale que la longitud sale 51,32 metros, ¿de acuerdo? 51,32 metros. Con 51,32 metros voy a la fórmula. ¿A cuál fórmula? A la que ya hemos visto, ¿no? A esta fórmula, ¿de acuerdo? Con 51,32 metros de longitud voy a esta fórmula, ¿no? Ya la velocidad, en este caso va a ser 1,8, 2 veces la aceleración de la gravedad.
el L 51 punto y tanto, que es lo que me ha salido, el diámetro 0,6, y el F, bueno, el F creo que lo pongo ahí como respuesta porque no debe estar ahí indicado. Acá está, ¿no? Aquí está el valor que ustedes pueden verificar también. Para una tubería de acero de igual a 0,06 milímetros, el F sale 0,013, ¿no? Ustedes pueden verificar, muchachos, y debe salir ese valor. Entonces ya tenemos todos esos datos, reemplazan y me sale que el valor del H, bueno, acá ya hemos perdido energía, el H sale 0,35. ¿Y cuánto saldría el nivel mínimo de operación del embalse? 3204,43, que es el nivel del embalse muerto, más el H que hemos calculado acá, y más el diámetro sobre 2, ¿de acuerdo? 0,60 entre 2, 0,30, entonces todo esto me daría el nivel mínimo de operación del embalse, ¿no? Sumando todo esto me sale 3205,08, ¿no? Ese sería entonces el nivel mínimo de operación del embalse, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Bien, entonces ya tenemos este nivel. Ya tenemos el siguiente nivel. Vamos a poner el color rojo. Y este es el nivel mínimo de operación del embalse, de acuerdo con lo que acabamos de calcular. Y ahora vamos a ver qué es igual el NAMO, ¿no? Que es un valor bastante importante, ¿no? Voy a poner el valor acá. Nivel 205,08. Y vamos a calcular ahora el valor del NAMO, que esto es un poquito más laborioso, ¿no? Por eso se menciona aquí, calculamos un primer valor inicial. ¿Cómo calcula ese valor? A partir del volumen útil que yo he calculado del problema 2, ¿no? 20 millones de metros cúbicos, hemos redondeado porque era 19,97 o 19,77 me parece, el problema hemos redondeado a 20 millones de metros cúbicos. Y dice, de la tabla del NAMO calculamos una cota, ¿no? Ya tengo el volumen, entro a mi tabla de la altura, volumen, y obtengo este valor, ¿no? ¿De dónde es esa tabla? Del ejemplo que hemos hecho anteriormente, ¿no? De esta tabla, ¿no? Aquí está, ¿no? Acá lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto es el volumen? 20, yo no voy a entrar con 20 aquí, ¿no? Yo no voy a entrar con 20 aquí. ¿Por qué? Porque 20 no es lo que tenemos. Hasta el NAMO, ¿qué es lo que tenemos? Voy a anotarlo acá. Si no entienden, por favor, indíquenlo. Hasta el NAMO, ¿cuánto tenemos? Si bien cierto, el volumen útil es de 20 millones de metros cúbicos, pero hasta el NAMO no tenemos 20, no tenemos más. ¿Cuánto más? El nivel que alcanzó el agua, el volumen que almacena el agua cuando está en la cota 3205,08 es 2,71 millones de metros cúbicos. ¿De dónde se ha obtenido eso? De esta tabla, ¿no? Con 3205,08, 3205, prácticamente 3205. ¿Cuánto es el volumen almacenado? 2,59. Entonces, hasta ahí, hasta esta cota hay 2,59 millones de metros cúbicos ya en el embalse. Sobre esto tengo que sumarle los 20 millones de metros cúbicos, que es el volumen útil. Entonces sería 20 millones más este valor, más ese volumen, ¿no? Y eso, con eso es que se entra a la curva nuevamente, ¿no? Acá sería, bueno, acá sería ¿cuánto? El volumen. El volumen sería igual a los 20 que tenemos ahí. Bueno, me salió más pequeña esta letra, un momento. $20 más los 2,71 que tenemos hasta el nivel mínimo de operación del embalse. Eso me da 22,71 millones de metros cúbicos o hectómetros cúbicos, que es lo mismo, no lo estoy poniendo de esta manera, es lo mismo hectómetros cúbicos. Entonces con 22,71, ¿qué es lo que hago? Con 22,71 entro
a la tabla, ¿no? A la tabla anterior y busco 22.71. Ahora sí, busco aquí en estos dos, ¿no? Entonces, 22,71 está entre estos dos valores, ¿no? ¿De acuerdo? No hay un valor que diga 22,71. Quiere decir que debo interpolar entre 3.210 y 3.211 para tener justamente ese valor del NAMO que almacene ese 22,71. ¿Está claro? En este caso, ¿por qué no puede ser una solución definitiva para obtener el valor del NAMO? Porque no estamos considerando ni el volumen de evaporación ni el volumen de infiltración, ¿de acuerdo? No estamos tomando en cuenta esos valores. Por ese motivo estamos asumiendo que esas pérdidas son ceros y es un valor inicial previamente para poder seguir iterando, ¿no? Entonces 22,71 está entre estos dos valores, interpolo y me va a dar el valor del NAMO que estamos asumiendo como un primer valor tentativo, ¿no? Y acá está, de la tabla sale 3.210,76. Eso lo hemos obtenido a partir de 22,71. Teniendo ese valor, ahora sí vamos a verificar y vamos a sumar las pérdidas por evaporación y por infiltración, que no podía haber hecho si no tenía un primer valor del NAMO, ¿no? ¿Por qué? Porque la pérdida por evaporación, ¿cómo se calcula? Acá está la fórmula, 10 veces el área por el valor de E sub B por C. C en este caso, vamos a chequearlo acá. C era igual a, acá está, ¿no? La cantidad de negativos G, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, C vale 5. ¿Qué cosa es E sub B? E sub B es 200, que me lo dan de dato. Es la 200 milímetros por mes, es el valor de la evaporación. Ah, ¿qué cosa era? Era el promedio. Era el promedio del área correspondiente al nivel mínimo de operación del embalse y correspondiente al NAMO, ¿no? Por eso era importante calcular un primer NAMO, ¿no? Por eso era importante esto, ¿no? Entonces yo con la cota del nivel mínimo de operación del embalse, voy a mi curva altitud-área y obtengo un área, ¿de acuerdo? Me sale 1,27 kilómetros cuadrados, ustedes pueden verificar si desean. Y con la altura de este primer NAMO me sale otra área, ¿no? Que es 6,95, ¿de acuerdo? Entonces con estos dos valores, yo reemplazo en esta ecuación porque es la semisuma de los dos, y ojo que tiene que estar esto expresado en hectáreas, ¿eh? Reemplazo esto y la semisuma, llevo hectáreas, hago la multiplicación de todos estos datos y me sale un volumen de evaporación de 4,11 millones de metros cúbicos, ¿no? Que no es cero, ¿no? Tiene una magnitud que es 4,11, ¿no? Y el volumen de infiltración, ¿cómo lo determino? También con esta fórmula que ya habíamos indicado, en la cual el volumen, el C vale 5, el volumen útil es 20, ¿y cuánto vale K? K lo daban de dato, ¿no? K está aquí de dato, coeficiente de pérdida por infiltración es 0,016, entonces me están dando de dato eso. Eso quiere decir que este valor viene de multiplicar 0,016 por 20 y por 5, ¿no? Y eso me da 1,6 millones de metros cúbicos. Quiere decir que en este embalse van a producirse esta evaporación y esta infiltración, ¿no? El valor de la evaporación es más de 2 veces lo que sucede como infiltración. ¿De acuerdo? Como ya conozco el volumen de evaporación y de infiltración, ahora el volumen para obtener este nuevo NAMO ya no va a ser el anterior, ¿no? En este caso va a ser 28,42. ¿De dónde salió ese 28,42? De haber hecho lo siguiente, ¿no? Este nuevo volumen va a ser igual al volumen que teníamos para el nivel mínimo de operación del embalse, que es 2,71, aquí está. Y eso, repito, lo hemos sacado de la tabla altitud-volumen con esta altitud, ¿no? Entro con 2.205,08 y me sale 2,71. Bien, entonces va a ser igual a... ¿Dónde está? $2,71 más los 20 millones de metros cúbicos más los 4,11 de evaporación y más el 1,6 de infiltración, ¿no? Acá hay más. Eso debe ser el 28,42 que está debajo, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí están los 28,42 millones de metros cúbicos, hectómetros cúbicos, que es lo mismo.
Entonces, de esta manera salió este valor. Entonces, con 28,42, ¿qué es lo que hago? Voy a esta tabla, busco el 28,42, ahora está entre estos dos valores, ¿no? Entre 24, 29 y 32,89. Está en esos casos, está el 28,42, entonces quiere decir que está entre 3.211 y 3.212, ¿no? Interpolamos y nos sale 3.211,48. Y hacemos lo mismo, ¿no? Este es un nivel NAMO, un nuevo NAMO que me ha salido, entonces la pérdida por infiltración no va a variar. Ustedes lo ven acá que sigue 1,6. La que va a variar es por evaporación. ¿Por qué? Porque la evaporación está en función de las áreas del nivel mínimo de presión del embalse, que también es constante, esto tampoco varía. El único que estaría variando es el área correspondiente al NAMO, porque el NAMO está variando, ¿no? Por ese motivo, los demás permanecen constantes, ¿no? Entonces reemplazamos todo esto y me sale la evaporación 4,92. Esto sigue en 1,6 y hacemos la misma operación de hacer de estos cálculos para calcular un nuevo volumen. En este caso ese nuevo volumen es 29,23. El anterior fue 28,42. Vamos a la tabla, interpolamos, sale 3.211,57 y volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Calculamos la pérdida por evaporación, reemplazamos y esta vez, vean ustedes, me sale 5,04. Sumando todos los volúmenes con esa nueva evaporación me sale 29,35. Bueno, acá es 23, casi por ahí están. Calculando el nuevo NAMO me sale 3.211,59. El anterior fue 57. Ahora 59, una variación de 2 centímetros. Eso el movimiento del agua ya lo compensa, ¿no? Finalmente, entonces, quedamos aquí y redondeando el NAMO a 3.211,6. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Está claro lo que se está haciendo? Estamos repitiendo el procedimiento inicial en la cual se considera la evaporación y la infiltración cero. Le estamos dando valores, la infiltración permanece constante, la evaporación es la única que está variando. Y dentro de la evaporación la que varía es el área correspondiente al NAMO, ¿no? Porque el área correspondiente al nivel mínimo de operación del embalse también se mantiene constante, ¿no? Porque eso es lo que está variando y al final me sale esto, en el NAMO sale 3.211,6. Y este NAMO que considera la evaporación y la infiltración que se puede producir en ese embalse, de modo tal que al perderse esos dos volúmenes de agua me quede con los 20 millones de metros cúbicos que se requieren, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ya teniendo esto, vamos al NAME, ¿no? De los datos podemos calcular el valor de H. Cuando dicen de los datos, ¿qué datos se refieren? Se refiere a lo siguiente, ¿no? A estos datos, ¿no? Q es igual a C por L por H a la 3 medios, ¿no? Y este H es el que aparece ahí justamente. Vamos a ver acá, esto es H a la 1.5. C, ¿cuánto era? ¿Recuerdan? 2,2. El L, 80 metros. El H es el que no conozco. Bueno, el H es el que no conozco. Y de ahí despejo justamente ese valor, ¿no? ¿Y cuánto era el caudal? También me dieron de datos, ¿no? Me parece que también era 80. Me parece que también vamos a chequear, ¿ya? Me parece que también era 80 el valor del caudal. Longitud 80 metros del vertedero y 80 metros cúbicos del caudal, sí, también es 80. Y acá está, ¿no? Despejando estos dos valores, acá tenemos 80, me sale que H vale 0,59. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo ese valor de 0,59, le sumo al NAMO, sumo el valor del NAMO más H y me sale 3.212,19, ¿no? Entonces, ese es el valor del NAME, ¿no? ¿Qué es lo que me falta para determinar el borde libre? El nivel de coronación, me falta determinar el borde libre, ¿no? Y para el borde libre vamos a aplicar los criterios que ya hemos mencionado, ¿no? La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles me dice de la tabla para 3.212,19 y un face de 6,81, vamos a interpolar. Este valor de 3.212,19
¿A quién corresponde? Corresponde al NAME. Con este valor de 3.212.19 ingreso a mi tabla altitud phase y me sale que el phase es 6,81. Con este valor de 6,81 voy a entrar a la tabla de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. ¿De acuerdo? Considerando además que la velocidad del viento es 80 kilómetros por hora, ¿no? Entonces con ese phase y 80 kilómetros por hora entramos a esta primera tabla, aquí está, de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Como no hay para 6, vamos a interpolar entre este valor que es para 4, ¿de acuerdo? Y 80 kilómetros por hora, y este valor que es para 8 y 80 kilómetros por hora, ¿no? Entre 4 y 8, recuerden que el phase es 6,71, entonces tenemos que interpolar entre esos dos, ¿no? ¿Cuánto sale? Es lo que aparece aquí, ¿no? Me sale 1,08. Entonces ya tengo el primer valor de la altura de ola. Ojo que esto es altura de ola. La fórmula de Dyakonov también reemplazando los valores para las unidades respectivas me sale 1,13. Solo hay 5 centímetros de diferencia con respecto a la anterior. Y la fórmula de Stephenson monitor me sale 1,07, ¿no? Realmente no hay mucha diferencia entre los valores, ¿no? Están por ahí más o menos todos. Entonces, de acuerdo a estos valores, vamos a tomar el promedio. Si alguien quiere ser conservador, puede tomar el valor máximo, ya depende de la persona que esté haciendo el diseño. Promediamos estos tres valores y me sale 1,09. Si la altura de ola es 1,09, el borde libre va a ser 2,18. Y eso sería mi primer borde libre, que lo voy a contrastar con ¿cuál? Con el que me da el Bureau of Reclamation. ¿De acuerdo? Igual, ¿no? Con 6,81 de phase y una velocidad de 80 kilómetros por hora, me sale, vamos a ver acá. Y acá está, ¿no? 6,81 entre estos dos valores. Pues quiere decir que el valor del borde libre es entre 1,8 y 2,4. Vamos a interpolar estos dos valores de phase para 6,71. Me debe salir un valor entre 1,8 y 2,4 y es justamente lo que me ha salido, ¿no? Me sale 2,22, ¿no? Vean ustedes, en el anterior me salió 2,18. En este caso, con la fórmula del Bureau que me da directamente el valor del borde libre, me sale 2,22. Repito, pueden tomar el valor máximo, pueden promediarlo. En este caso es conveniente promediar porque son valores similares, ¿no? Entonces, finalmente me sale que el borde libre sería 2,2 metros, ¿no? Teniendo el valor del borde libre, se lo sumo al NAME y me sale, bueno, el NAME ya hemos visto que está aquí, ¿no? Es 3.212,19. Entonces, 3.212,19 más 2,20 me sale 3.214,39, ¿no? 3.214,39 es el valor de la cota de coronación de la presa, ¿no? ¿Y cuánto es la altura? Tenemos que chequear eso, porque recuerden que hemos asumido un valor. ¿Cuánto es la altura? Sería 3.214,19 menos. ¿Y cuánto es el punto más bajo? Eso lo vemos en la tabla 7, ¿no? 3.200 es lo más bajo de esa presa. A partir de esa cota nace, entonces tenemos que restarle el 3.200. Sería menos 3.200, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la altura de presa es 14,19 metros, ¿no? ¿Y cuánto fue lo que nosotros habíamos considerado inicialmente para chequear? A ver, si yo voy a chequear ahorita, lo que me debe salir es un valor que esté cercano a 14,19, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y cuánto fue lo que nosotros tomamos? Ah, estaba aquí. 14,5, ¿no? Si gustan, se puede hacer un cálculo más refinado, pero no creo que varíe mucho. En este caso, nosotros podemos quedarnos aquí y decir que esa sería la 39, es acá, ¿no? No es 19, es 39, ¿no? 14,39, 14,5 prácticamente es lo mismo, está por ahí. Inclusive el valor mayor, el problema hubiera sido si esto salía mayor, ¿no? Si esto me salía, por ejemplo, 18 metros, ahí sí era conveniente hacer el cálculo nuevamente, ¿no? Porque una mayor altura de presa iba a ser un mayor borde libre y hubiera habido problemas, ¿no? Como me ha salido menor al 14, al valor que yo asumí, entonces es correcto, ¿no? Ya queda como seguridad lo que estamos tomando como un valor adicional, ¿no? Y hasta aquí sería el procedimiento. ¿Una consulta?
¿Está claro todo lo que he explicado, muchachos? Bueno, acá están los ejemplos. Bueno, acá hay varias cosas que se pueden preguntar, como las preguntas que les mencioné. Por eso les decía que es bueno que no. El objetivo no es que calculen nada más, sino que entiendan lo que están calculando, ¿no? Y para eso lo que tienen que hacer ustedes, imaginarse, ¿no? Imaginar la presa, imaginar la estructura por la cual se le está preguntando, ¿no? Imaginar el agua, imaginar cómo se desplazaría el agua y cómo sale, ¿no? No es lo mismo que el chorro salga 1,8 metros por segundo a que un chorro salga 6 metros por segundo, ¿no? Entonces, esas cosas ustedes tienen que imaginar y en base a eso empezar a expresar sus ideas propias, ¿no? Digo, acá no es ceñirse a algo estricto, eso es en el colegio, acá no corresponde eso, ¿no? Bien, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a jalar otra presentación. Quito esto entonces. Bueno, mientras tanto voy a llamar a lista también. Acá sería la clase 10. A ver, atienden la lista, por favor. Achuy Valderrama se encuentra. Presente, ingeniero. Aguilar Jiménez. Aguilar Jiménez no está. Aguilar Medina. Presente, ingeniero. Muy bien. Aguirre Puyas. Presente, ingeniero. Argandoña. Argandoña Salcedo. Benito Rivera. Benito no está. Cáceres Díaz. Cáceres Díaz no está. Carvajulca Salazar. Carvajulca es un caso bien raro porque está encendido ahí, pero no contesta ni contesta la lista. Bueno. Casas Vega. Chávez Reyes. Chávez Reyes todavía no llego. De Casas Vega no está. Chacón Ramos. Presente, ingeniero. Muy bien. Chávez Reyes también está. Condori Nina. Condori Oré. No están ninguno de los Condori. Cristóbal sí está. Eusebio Palomino. No está Eusebio. Guevara Martínez. Guevara tampoco está. Huacharaqui Barrientos. Huacharaqui presente, ingeniero. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Guamán Mata. Presente, ingeniero. Muy bien. Maravilla Aguilar. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Medina Espinosa. Medina Espinosa no está. Montañez Mesa. Me disculpen, me estaba llamando a Montaña, me acordé. Montoya Aldonate. Montoya Aldonate tampoco está. Palacio Vidal. Palacio no está. Palma Salazar. Tampoco está. Peña Peralta. Buenas noches, ingeniero. Presente. Muy bien. Pérez Méndez. Pérez Méndez no está. Ramos Mendoza. Ramos Mendoza no está. Rivera Acuña. Rivera Acuña tampoco está. Salazar Medina. Salazar Medina no está. Salazar Nieves. Salazar Nieves no está. Sedano Alba. Presente, ingeniero. Muy bien. Soto Jerónimo.
Soto Jerónimo no está. Zulca Martínez. Presente, ingeniero. Muy bien. Tarazona Cisneros. Tarazona Cisneros. No está. Vega Alvarado. Vega Alvarado tampoco está. Bueno, muchachos, recuerden que el miércoles termina todo. Aparte, quiero aprovechar para mencionarles que mañana voy a hacer una clase de 8 a 10 de la mañana para poder al menos concluir con lo que siempre se llega en este curso. Tendríamos de 8 a 10 y en la tarde de 6 a 8 la última clase. Si ustedes no pueden asistir de 8 a 10, no hay inconveniente, ¿de acuerdo? Voy a colgar la clase en el aula virtual, entonces los que no pueden asistir pueden observarla desde allí. Igual que ahora, ¿no? Yo supongo que los que no vienen es porque saben que se va a colgar la clase en el aula virtual, ¿no? Entonces, recuerden también, muchachos, que mañana de 8 a 10 yo le paso el link por el chat grupal. Va a ser en el Meet, por vía Meet, no puede ser vía Zoom porque no tengo autorización para usar los días martes de 8 a 10. Entonces va a ser por Meet, entonces hago la clase, la subo al aula virtual, de 6 a 8 hago la última clase y con eso ustedes estarían listos para su examen final. El día miércoles tienen su última práctica, muchachos, por favor, aváncenla. Esa práctica tengo entendido que no se elimina y tiene peso 2. Entonces, si no la hacen o sacan una nota que no es adecuada, van a tener dificultades en su promedio de prácticas, ¿de acuerdo? Ya en las últimas clases he visto que varios están dejando de venir. Bueno, es algo similar, lo está pasando prácticamente a todas las secciones de los cursos de departamento de hidráulica. Igual en una reunión de profesores han comentado eso, cosa que no pasó el semestre pasado, ¿no? Al contrario, el semestre pasado hasta el final, la asistencia en todos los cursos, en los que yo dictaba también, era prácticamente de todo, faltaban 1 o 2. Así fue desde que empezó la clase hasta que terminó, ¿no? No sé qué ha pasado ahora, si es el estrés, es la carga, no sé qué está pasando, pero ahora sí hay bastantes ausentes, ¿no? Yo espero que vean la clase de recuperación y salgan bien en su examen, que ya se acerca, que cumpla con sus prácticas. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con la clase. El tema que vamos a ver ahora ya es un tema que ustedes dominan, un tema que ustedes conocen, ¿no? Lo voy a mencionar así como para recordar nada más lo que ustedes ya saben, ¿no? El diseño de canales en régimen uniforme. Cuando hablamos de régimen uniforme, estamos hablando de un régimen ordenado, ¿no? Si ustedes estamos hablando de canales, no estamos hablando de cauces naturales. Pero ustedes ven los cauces naturales, el mismo río Rímac, ¿no? Ustedes observan el río Rímac, y sobre todo en esta época, y ese régimen que tiene el río Rímac no es un régimen uniforme, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahorita, el diseño, es un canal, es una estructura artificial hecha por el hombre para que transporte un caudal, ¿de acuerdo? El caudal que se va a transportar debe estar en ese régimen uniforme, que es muy distinto al régimen turbulento que presentan los cauces naturales, sobre todo en estas épocas, ¿no? Entonces estamos nosotros siguiendo a un régimen uniforme. ¿Qué es uniforme? Es un régimen bastante ordenado, en el cual la velocidad se mantiene constante en todo el tramo que está analizando, ¿no? Entonces eso es un régimen uniforme, ¿no? Eso tenerlo en cuenta, y a eso justamente va el diseño que ustedes van a realizar. ¿Qué es un canal? Son aquellos en los cuales se dice que la superficie del conducto tiene una, perdón, está expuesto a la atmósfera, ¿no? Esa es la definición de un canal, ¿no? Pues un canal circular que tenga una superficie expuesta a la atmósfera ya se convierte en canal, ya no es una tubería, ¿no? Trabaja como tubería cuando el movimiento del agua se debe a la presión que está, o la energía que está recibiendo el líquido, ¿no? Si se mueve nada más por la pendiente que tiene el fondo del terreno o el fondo de la tubería, eso es un canal, ¿no? La sección transversal dice no tiene necesariamente un perímetro cerrado, y cuando esto sucede funciona parcialmente lleno, lo que acabo de decir. Estos conductos libres, entre los conductos libres podemos citar los cursos de agua, las redes de alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario, canales agrícolas, canales de navegación, canales de conducción central y hidroeléctrica. Bueno, estos son ejemplos. ¿Qué fórmula ustedes aplican en la que hemos visto? La fórmula de Manning. ¿Es la única fórmula? No hay una fórmula también de Chessy, y en otros países hay otras fórmulas también que se aplican para este análisis, ¿no? Sino que la más conocida y la cual nosotros nos apoyamos es la fórmula de Manning, pero no es la única, por si acaso, ¿no? En esta expresión, V es la velocidad media, R es el radio hidráulico,
acá vamos a hacer una corrección porque eso realmente, el nombre real es así, ¿no? En esta expresión, S es la pendiente de la línea de energía, ahí están las unidades, están allí las unidades, y N es el coeficiente de Manning, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, está para hacerles preguntas, pero como quiero avanzar no les voy a hacer preguntas. Vamos a ver, el coeficiente de Manning, ¿qué significa el coeficiente de Manning? Es un coeficiente que me indica la dificultad que tiene el agua para desplazarse en un conducto, ¿de acuerdo? Eso me representa el coeficiente de Manning, ¿no? O sea, cuando el coeficiente de Manning es más alto, es mayor, quiere decir que el agua va a encontrar mayor resistencia a su desplazamiento, ¿no? Si el coeficiente de Manning es más pequeño, quiere decir que el desplazamiento del agua va a ser más sencillo en ese conducto. ¿De acuerdo? Eso como concepto. Si esta expresión de Manning, que la ecuación original es esta, lo multiplicamos por área, ambos miembros, velocidad por área es caudal, y esto por el área también me da el caudal, y la expresión queda finalmente de esta manera, ¿no? Que es otra forma en la cual nosotros lo aplicamos, ¿no? Entonces, caudal viene dado por esta expresión. Y acá está indicado, ¿no? El coeficiente de Manning, que muchos lo relacionamos como coeficiente de rugosidad, no necesariamente está relacionado con la rugosidad, ¿no? Y ustedes también eso lo han visto en mecánica de fluidos 2, ¿no? ¿Qué cosa es el coeficiente de Manning? Es justamente, me representa la dificultad o la resistencia que va a ofrecer el conducto al desplazamiento del flujo, ¿no? Entonces, para que tengan una mejor idea de esto, vamos a ver aquí este caso, ¿no? Voy a cambiar de mano el mouse porque lo tengo en la mano izquierda, ahora lo he pasado a la derecha para hacer una gráfica mejor. Bien, ahora sí. Vamos a tener lo siguiente. Tenemos esta línea que me indica un inicio. Y esto me indica un final. Es una vista en planta, por si acaso. Recuerden, vista en planta. Debemos suponer que esta es la sección inicial, la sección final es una vista en planta. Yo quiero trazar un canal que vaya de la sección inicial hasta la sección final y yo establezco un canal de este tipo. Un canal recto, ¿de acuerdo? Canal recto de sección de esta sección, ¿no? Su sección va a ser de este tipo. Y la pendiente de este canal también va a ser constante, ¿no? Pendiente vamos a suponer 0,0001 y la sección también va a ser constante y el tramo va a ser recto, ¿de acuerdo? Pero el agua acá se va a desplazar y voy a lograr cuál era mi objetivo, que era llevar el agua desde el punto inicial a la sección inicial, que es esta, a la sección final, que es esta otra, ¿no? ¿Y qué pasa si en vez de haber hecho ese canal yo hago otro, ¿no? Hago otro de las siguientes características. Vamos a hacerlo de este color. Siempre parto de mi punto inicial, pero va a tener este recorrido, ¿no? Va a ser esto, aquí va a haber una curvatura, va a ser esto. Nuevamente va a ser esto. Recordemos que la vista en planta, luego hace este movimiento, luego hace este otro movimiento. Y finalmente llega a mi destino, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado en el recorrido? Bueno, en este primer caso, la sección del canal tenía esta sección. Era una sección de tipo, también al igual que la anterior, rectangular. En esta zona de aquí la sección cambió, se hizo una trapezoidal. ¿De acuerdo? De repente en esta zona fue circular la sección. Y las pendientes fueron variando, ¿no? ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto, ¿en qué caso el agua hizo más esfuerzo? En este caso A o en este caso B, creo que es evidente para todos que el agua necesitó mayor esfuerzo en este segundo recorrido, ¿no? Repito, esta es la vista en planta, ¿no? Entonces vean la longitud que tiene el canal en este tramo. Y vean la longitud que tiene esto y las curvaturas que se han presentado y el cambio de sección y el cambio de pendiente, ¿no? Claro, el cambio de pendiente no lo vemos porque estamos vista en planta, pero vean ustedes lo que ha pasado. Entonces, el agua que recorrió
de este punto inicial al final, se le presentó una cierta resistencia en todo su recorrido, y en este otro caso se presentó otra resistencia, ¿no? Entonces, en este caso, la resistencia, o sea, la energía que necesitó el flujo para hacer todo este recorrido fue mayor que la que necesitó en este caso anterior, ¿no? Quiere decir que el coeficiente de Manning en este segundo caso fue mayor que el coeficiente de Manning en este primer caso. ¿Está claro? Eso es lo que significa el coeficiente de Manning, ¿no? Entonces aquí va a tener mayor dificultad, ¿no? Recuerdo que vimos el caso de las presas, de las tablestacas, de los delantales y tablestacas, cuando se hacía más difícil el recorrido del agua, el agua perdía energía, ¿no? Y de repente no podía salir al otro extremo. Igual pasa aquí, ¿no? Entonces acá el agua no va a tener la misma eficiencia que tiene en el caso anterior, que es una sola línea recta, con pendiente uniforme y sección transversal constante, ¿no? En este caso de aquí, el coeficiente de Manning sí depende de la rugosidad de las paredes del canal, ¿no? En este otro caso, no solo depende de la rugosidad de las paredes del canal, ¿no? Sino también depende de aquí, de las curvaturas que se presentan, porque esa curvatura también incrementa la dificultad del desplazamiento del agua, depende del cambio de sección del canal, y depende también del cambio de pendiente, ¿no? Todo eso influye en la dificultad que el agua va a tener para hacer este desplazamiento, ¿de acuerdo? Entonces, eso, quítense ese concepto, ¿no? Porque algunos dicen coeficiente de Manning, boom, de frente lo relacionan con la rugosidad de las paredes de la tubería, ¿no? Un canal de concreto de 10 kilómetros, que va a ser bien difícil que tenga un tramo recto, le dicen ¿cuánto es el N? Le ponen N igual a 0,016, construyen el canal, empieza a funcionar y el canal se derrama, ¿no? Y no es porque hicieron, no le dieron buen borde libre, ¿no? Le dieron buen borde libre, lo que pasa es que el N no era 0,016, sino era más. Y por eso hace algo distinto el tirante, ¿no? Entonces eso ténganlo presente y tengan cuidado con eso, ¿no? De eso se trata este punto. Y aquí está, ¿no? El coeficiente de Manning depende de varios factores. Cowan desarrolló un procedimiento para estimar su valor, y este es el procedimiento, ¿no? Pues repito, ustedes ya lo han visto en mecánica de fluidos 2 esto, no vamos a pasarlo un poco rápido. En esta expresión tenemos N0, N1, N1, N2, N3, N4 y M5, ¿no? ¿Qué es N0? N0 es justamente el valor del coeficiente de rugosidad para un canal recto y uniforme, ¿no? O sea, el valor de la rugosidad de la pared de la tubería, ¿no? ¿Qué cosa es N1? Considera el efecto de las rugosidades superficiales. N2 considera las variaciones de forma y tamaño de la sección transversal. N3 considera las obstrucciones, o sea, si cayó algún elemento dentro del cauce, también considera N3. Y N4 considera la vegetación. Y finalmente M5 es un factor que corrige los efectos de meandros que pueden presentarse en un canal, ¿no? Cuando los trazos son bastante extensos, sí pueden presentarse todas estas características, ¿no? Los valores que se estiman para este tipo de estos valores de los coeficientes son los que están indicados aquí, ¿no? El N0, N1, N2, N3, N4 y N5, acá están valores, y lo que estamos observando aquí, por ejemplo, que del N2 para adelante hay rangos, ¿no? Por ejemplo, el N3 tiene un rango de 0,010 a 0,015, de 0,02 a 0,03. Eso indica que el valor del coeficiente de Manning va a ser bastante variable y muy a criterio de la persona que está diseñando, ¿no? Por ejemplo, uno puede considerar para el N3 y efecto relativo de exclusiones apreciable, puede poner uno 0,020 y otro puede poner para ese mismo concepto 0,030, ¿no? Y los resultados van a ser distintos, ¿no? Por ese motivo los valores siempre tienen una cierta discrepancia, ¿no? ¿De acuerdo? Eso, repito, ustedes ya lo deben haber visto en Mecánica de Fluidos 2, ¿no? Acá hay un ejemplo, dice determinar el coeficiente de Manning en un canal de tierra cuya superficie presenta un grado de irregularidad moderado. Su sección transversal es frecuentemente alternante, como en el caso que vimos hace un momento, que cambia de trapezoidal a rectangular, de rectangular a circular, o de repente regresa a trapezoidal, hay cambio, ¿no? Además presenta obstrucciones de efecto apreciable, la vegetación es alta, bueno, este es un caso bien grave, ¿no? Y además tiene presencia, apreciable presencia de meandros, ¿no? Entonces acá el N con todo eso ya va a salir bastante alto, ¿no? Esto ya ustedes lo resuelven, muchachos, cuestión que empiecen a reemplazar los valores de esta tabla, y el N0 lo sacan, dicen que se trata de un canal de tierra. Tendrían que buscar por aquí su valor del N, en el caso de un canal de tierra, acá está. En tierra recto dice uniforme, pueden poner 0, acá tenemos mínimo, normal y máximo. Siempre trabajen con el valor normal o máximo, no con el mínimo, ¿ya? Porque el mínimo es cuando son condiciones bastante ideales, ¿no? Que no van a ocurrir siempre, ¿no? Entonces es mejor, por su día, trabajen con el normal, ¿no? En este caso ustedes arrancarían con 0,018
y le suma los coeficientes, los valores que vienen acá de esta tabla, de acuerdo a este enunciado, y le va a salir un valor muchísimo mayor al 0,018, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Alguna consulta? Bien, dice la pendiente del canal depende del tipo de proyecto. Ya hemos nosotros visto, ¿no? Que si se trata de un proyecto de irrigación o de central hidroeléctrica de generación de energía, la pendiente tiene que ser bastante baja, ¿no? Porque lo que se quiere es ganar altura. Se necesita ganar altura para poder tener una mayor superficie de riego o tener una mayor energía, ¿no? Cuando se produce energía, ¿no? Y si se trata del canal de descarga de una central hidroeléctrica, lo que se quiere es devolver el agua inmediatamente al río. Y entonces ahí sí las pendientes pueden ser altas, no hay ningún problema, ¿no? Toda central hidroeléctrica, ustedes visiten o si pasan alguna vez por ellas, van a ver que sus canales de descargas tienen pendientes en las cuales el agua sale a gran velocidad, ¿no? ¿Ok? Y bueno, ahí la limitación sería la velocidad máxima que aguante que soporte el concreto, ¿no? Que está por los 3 metros por segundo, ¿no? Bien, dice los taludes o pendientes laterales, Z igual a cotangente de teta, donde teta es el ángulo de inclinación del canal. Dependen principalmente del tipo de material. También ustedes lo han visto, ustedes ya conocen esto en el curso anterior. Y en este cuadro se representan esos valores, ¿no? Si la roca es sana, no alterada, no hay ningún problema. Realmente Z puede tomar cualquier valor, ¿no? En este caso está poniéndose vertical. Si Z vale 0, significa que el valor del ángulo es 90 grados, ¿no? Y acá están los diferentes valores, ¿no? Roca estratificada, arcilla, mampostería, concreto, tierra arcillosa. Acá están los valores de Z recomendados para estos materiales, ¿no? Y acá están los valores del ángulo que corresponde a ese talud. ¿Qué otra cosa se debe mencionar aquí? Que en el diseño de canales dice el cambio brusco de dirección se sustituye por una curva cuyo radio no debe ser muy grande, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del canal que hemos graficado en planta aquí? ¿Qué pasa en este tramo, por ejemplo, aquí, en este tramo? ¿Qué pasa con el agua en ese tramo? El agua viene, acá hay un tramo recto, ¿no? Que va más o menos desde este punto hasta este punto, ¿no? En este tramo recto, el agua viene a una determinada velocidad. ¿De acuerdo? El agua va a tender a seguir con esta velocidad en esta dirección, ¿no? Pero ¿qué pasa al presentarse esta curvatura? El agua se va a concentrar más hacia esta margen izquierda, ¿de acuerdo? El agua se va a concentrar porque va a querer mantener esta dirección, ¿no? Y su dirección es esta, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El agua se va a concentrar en su margen izquierda. Por ese motivo, este radio de curvatura debe ser de tal magnitud, que está en función de la velocidad del agua también, que el agua haga este cambio de dirección de manera gradual, de modo tal que mantenga su condición de flujo uniforme, que el nivel de la superficie libre se mantenga sensiblemente horizontal y el agua no se vaya a salir por la margen izquierda, en este caso, ¿no? Si estos radios fueran muy pequeños y la velocidad del agua sea bastante grande, lo que puede pasar es que el agua salga, ¿no? El agua empieza a salir por este lado del canal, ¿no? En algunos casos ha ocurrido eso, ¿no? No se da el radio suficiente y el agua empieza a salir por ahí. Se pierde agua, ¿no? Que es lo peor. Se pierde agua por este lado, por el lado donde la curva justamente no es tan pronunciada, ¿no? Por ese motivo que se le dan mayores longitudes de diámetro y los valores mínimos, y la palabra mínimo, ¿saben qué significa, no? Si acá, por ejemplo, debía transportar 8 metros cúbicos por segundo y yo le doy un radio de 6B, no hay problema, ¿no? ¿Por qué no hay problema? Porque este es el radio mínimo, ¿no? Si es 3B y yo le doy 6B, estoy en un valor mayor al mínimo, estoy bien, ¿no? El problema sería si yo le diera 2B, ahí sí tendría problemas, pues estaría menor al mínimo recomendado, ¿no? Entonces esta tabla es para eso. ¿Qué cosa es B en esta tabla? Aquí está, representa el ancho de la base del canal, ¿de acuerdo? Y acá está en función del caudal, acá está la fuente, acá hay otras recomendaciones, en este caso son de acá de nuestro país, el Ministerio de Agricultura y del proyecto Tinajones se establecieron estos valores. Eso también está en función del caudal, al igual que en el cuadro anterior, y estos son los radios mínimos recomendados. Vean ustedes, si el caudal es de 20 metros cúbicos por segundo, el radio mínimo que se recomienda es 100 metros, es bastante, ¿no? ¿Y por qué es bastante? Porque justamente se espera que este caudal pase de un alineamiento a otro de manera gradual, ¿no? Acá hay otro tipo que está en función del canal, si es de riego, si es lateral, sublateral, acá están los valores, en función de T. ¿Y qué cosa es T? Es el ancho superficial en el canal, ¿no? Que en el caso de canales rectangulares coincide con la base del canal, ¿no? ¿De acuerdo? Ustedes también lo han visto, ¿no? En el caso de canales trapezoidales sería la base más lo que corresponde al talud, ¿no?
¿Ok? Entonces ese es el ancho superficial. Bien, ¿cuáles son los criterios de diseño para estos canales? Bueno, todavía no hemos hablado, pero acá hay dos tipos, no son los canales revestidos, sino no revestidos, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a ver justamente cómo se desarrolla un canal en zonas de diferente forma de topografía, ¿no? Dicen zonas con pendientes no pronunciadas, o sea, relativamente con poca pendiente, y además estables, el canal puede desarrollarse por medio de secciones de corte total o secciones combinadas de corte relleno, ¿no? Por si acaso lo que conviene es corte relleno. Recuerden ustedes que si se va a hacer una excavación para hacer un canal, la tierra o el material que se extraiga para hacer la excavación va a tener que ser eliminado, ¿de acuerdo? Y eliminación, ustedes ya han pasado o estarán llevando de repente su curso de costos y presupuestos, y hay una partida de eliminación de material, ¿no? Entonces, si el volumen que eliminar es bastante grande, entonces esa partida va a crecer, ¿no? Eso si el canal fuera netamente en corte, como en este caso, ¿no? La línea punteada, repito, es el nivel natural del terreno, ¿no? Y este es el corte que se va a hacer, ¿no? Si fuera de corte y relleno, ¿qué significa eso? Que parte de lo que se ha excavado se selecciona, no se pasa por un tamiz, se hace un trabajo adicional, y parte de ese canal, que sería un material seleccionado de esa excavación, se utiliza también como para la conformación del canal, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, este es un caso de corte y relleno, ¿no? Corte por aquí y acá por este lado relleno, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta forma? La ventaja de esta forma es que no se va a eliminar el 100% del material, sino solo una parte, ¿no? La otra parte va a formar parte del canal, ¿no? Entonces, eso es lo más eficiente, ¿no? Ahora dice, en las secciones empinadas y estables resultará conveniente incorporar un muro en el sector exterior para que el agua, para completar el canal y el agua no se salga, ¿no? Como son estos casos, ¿no? Aquí ya la pendiente más fuerte, vean ustedes, acá más tendida, acá más fuerte, como estos siguientes casos de la C hasta la G, hasta la F, perdón. En esos casos hay que colocar un muro de concreto o de mampostería para que el agua, para completar la sección del canal y el agua pueda transportarse, ¿no? ¿De acuerdo? Esto corresponde más que nada a zonas de cerro, ¿no? Bastante rocosas, ¿no? Estos canales, inclusive carreteras, si ustedes han visto, por ejemplo, me acuerdo, ustedes pueden ver la carretera de aquí a la zona de Cagua, la carretera Lima, Cagua, Cajatambo, que va por Pativilca. Hay varias zonas en las cuales el cerro está así, ¿no? Tiene como un techo, ¿no? Y acá hay un agujero por donde pasa el ómnibus, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es una excavación completa. Igual para el canal, ¿no? El canal con dinamita se corta esta parte del cerro, se completa este muro y el canal estaría pasando aquí y tendría su techo ahí formado por la roca del cerro, ¿no? Entonces estos son los casos que se pueden encontrar. Por eso le decía, cuando el canal tiene gran longitud es bien difícil que mantenga una sección constante. Ven ustedes aquí, ¿no? Tiene una sección y luego tiene que adaptarse a la forma de la topografía o de la geología del trazo por donde va a ir el canal, ¿no? Como ustedes están observando aquí, ¿no? Pero por eso es importante establecer ese coeficiente de Manning, ¿no? Pueden cometer errores y pueden tener problemas en el momento de que ese canal empiece a funcionar, ¿no? En lo posible, dice, el trazo del canal, el trazo horizontal del canal debe ser tal que se garantice que su pendiente longitudinal sea paralela al terreno. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando son terrenos de poca pendiente, ¿no? Cuando el terreno tiene muy poca pendiente, o sea, un terreno plano, y la pendiente del canal que ustedes están diseñando también es una pendiente baja, entonces ahí se puede cumplir con esta condición, ¿no? De que el terreno esté más o menos en forma paralela a la superficie del suelo, ¿no? Entonces, en estos casos, aquí está la figura, ¿no? En estos casos, vean ustedes, la parte superior del canal casi coincide con el terreno natural, ¿no? Entonces, en estos casos, la mejor forma de diseño del canal es considerando el criterio de máxima eficiencia hidráulica, ¿no? ¿De acuerdo? Es más económico porque tenemos menor excavación para hacer el canal, para hacer la caja, y además menor recubrimiento. Recuerden que este es el perímetro mínimo, este es el concepto de máxima eficiencia hidráulica, ¿no? ¿De acuerdo? Pero este concepto de máxima eficiencia hidráulica no siempre es el más económico, ¿no? Es válido cuando coincide que el canal, la rasante del canal más o menos tiene una pendiente similar a la pendiente del terreno, entonces casi el canal con el terreno coinciden, ¿no? Pero ¿qué pasa si fuera una pendiente diferente, ¿no? Una pendiente más, o el terreno, la superficie del terreno tuviera elevaciones y profundidades que lo hacen muy irregular? Entonces, en esos casos es probable que la máxima eficiencia hidráulica no sea la más económica, ¿no? Y aquí está ese segundo caso, ¿no? Entonces dice que si hubieran ese tipo de situaciones, vean ustedes, en este primer caso,
Vamos a agrandar un poco más esto. Vean ustedes, el terreno está mucho más arriba de la cota superior del canal, ¿no? Acá está el canal más su borde libre, llega hasta aquí. En el caso anterior prácticamente coincidían, la parte superior del canal coincidía con el terreno, aquí no. ¿Por qué? Porque la pendiente del terreno es diferente a la del canal, ¿no? Entonces esto se ha ocurrido de esta manera, que hay ahora esta diferencia, ¿no? Terreno natural, caja del canal, ¿no? Entonces en estos casos, por ejemplo, no conviene hacer la sección del canal, el diseño con máxima eficiencia hidráulica, ¿no? ¿Por qué? Porque el canal no termina donde acaba el concreto, ¿no? Sino el canal sigue, ¿no? Entonces, en estos casos, la excavación que hay que hacer para tener esta caja va a ser mucho mayor que en este otro caso que ustedes observan aquí, ¿ven? En la misma situación, solo que en este caso lo que se hace es reducir, nada más se ha reducido este ancho y ya tenemos otro canal, ¿no? Si bien es cierto, la caja del canal de repente no tiene el menor perímetro, pero la excavación va a ser menor, ¿no? Por eso le decía, en estos casos, por ejemplo, no es conveniente diseñar con máxima eficiencia hidráulica, ¿no? Se busca, acá la excavación va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿dónde se evalúan estas situaciones? Todo este trabajo se hace en la etapa de factibilidad, ¿no? Pues recuerdan cuando hablamos de la etapa de factibilidad, que se analizan todas las alternativas, inclusive acá se ve si es de concreto, si es revestido, no revestido, si es tubería, si debe ir por este lado, por el otro, si debe ser máxima eficiencia hidráulica. Entonces allí se analiza, por eso se llama de factibilidad, ¿no? Se analizan todas las posibilidades y de ahí se toma la más económica y la más funcional, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, esto no serviría, ¿no? Si bien es cierto, corresponde a la máxima eficiencia hidráulica, pero no es la más económica, ¿no? La más económica sería una caja de menor dimensión en la cual la excavación va a ser menor que en este caso, ¿no? ¿De acuerdo? Para el diseño de canales dice solo contamos con la ecuación de Manning y en la ecuación de Manning vamos a tener siempre dos incógnitas, ¿no? El tirante del agua y la base del canal, ¿no? Por ese motivo es necesario establecer ciertas condiciones. Una de ellas, por ejemplo, la condición de máxima eficiencia hidráulica, ¿no? Otra de ellas puede ser, por ejemplo, la limitación de la velocidad, ¿no? Nos establecemos un límite para la velocidad y ya tendríamos otra ecuación con esa otra condición, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Lo vamos a ver a continuación. Dice, el trazo del canal debe obedecer a criterios de radios mínimos, de curvatura y pendientes mínimas y máximas. Y hemos hablado de esto. Esto último dice en canales no revestidos especialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque en canales no revestidos tenemos la limitación de la velocidad de erosión, ¿no? Entonces, si el canal es no revestido y le damos una pendiente de repente que me da una velocidad mayor a la que puede soportar ese material, lo que va a pasar es que se va a erosionar ese canal, ¿no? Y se malogró toda la conducción, ¿no? El diseño en general de estos canales, y ustedes pueden tomarlo como referencia, pueden tomar la guía, por ejemplo, para el trazo de carreteras, ¿no? Las características de radio y consideraciones son las mismas, ¿no? En este caso, en vez de agua, ¿qué es lo que se está desplazando? Vehículos, ¿no? Un vehículo no va a ser, un vehículo que va a velocidad, por ejemplo, es el símil que podemos hacer. Un vehículo que va a velocidad y encuentra un radio de curvatura pequeño, ¿qué es lo que va a pasar? Ese vehículo se va a salir de la carretera, ¿no? Lo mismo pasa con el agua, ¿no? El agua se va a salir del canal si va a una velocidad fuerte y se le pone un radio de curvatura mínimo, ¿no? Por eso por eso se pone el límite de velocidad, ¿no? Entonces, si el radio es bastante amplio, la velocidad del vehículo puede ser mayor, ¿no? Por eso le decía, acá se puede tomar como referencia esas características. La diferencia es que el canal siempre tiene que ir en pendiente descendente, en cambio la carretera puede subir y bajar la pendiente, ¿no? Esa es la única diferencia, ¿no? Dentro de los canales que se pueden construir tenemos los revestidos y los no revestidos. Acá están las consideraciones para cada uno de ellos, ¿no? El canal de revestido realmente es más caro y demora más tiempo su construcción. El no revestido es más sencillo, ¿no? Es colocar una excavadora, sacar el material, colocar un material seleccionado, compactarlo y con eso ya tendríamos el canal listo para ser usado, ¿no? Menos costoso y más rápido de construir, ¿no? Pero la diferencia está en esto, ¿no? Una vez que está construido, el canal revestido requiere poco mantenimiento, pero sí requiere mantenimiento por si acaso. Algunos quieren que, porque es de concreto, ya no tienen que hacer mantenimiento, entonces ese es un concepto errado, ¿no? En cambio, el no revestido requiere un mantenimiento frecuente, como lo conversamos cuando hablamos de... Bueno, me acuerdo que conversamos de este tema y dijimos que el nivel del agua varía en un canal y al subir o bajar, como tú me decís, es muy probable que en canal no revestido crezca vegetación, ¿no? Entonces hay que estar haciendo mantenimiento continuamente, ¿no?
Bueno, y acá, bueno, las pérdidas por infiltración y las excavaciones también, si el canal revestido, la excavación va a ser menor que en el caso de un canal no revestido, ¿no? Acá hay una vista del canal revestido y no revestido. Siempre, como les mencionaba, ¿no? Que si el canal no tiene mantenimiento, el canal no revestido va a terminar siempre con vegetación en sus taludes, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que ustedes van a hacer un diseño de un canal que saben bien que va a ser no revestido, no se les ocurra no considerar a la vegetación. Estarían cometiendo un error ahí en su diseño, o estarían, si no le dan un buen borde libre a esos canales, muy probable que durante su funcionamiento ese canal se derrame, ¿no? Porque vegetación siempre va a suceder. O sea, consideren que va a haber vegetación siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestro país no damos mantenimiento a las estructuras, entonces en algún momento va a ocurrir que se va a llenar de vegetación a ambos lados, y si ustedes le han dado un N que no corresponde, al haber mayor dificultad, al haber mayor coeficiente, ¿qué va a pasar con el tirante? Se va a elevar, ¿no? Para tratar de dar más energía para que el agua pueda desplazarse, ¿no? De repente se eleva tanto que se sale del canal, ¿no? Entonces hay ese riesgo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, acá viene la sección de máxima eficiencia hidráulica. Bueno, nos quedamos aquí, muchachos. Mañana de 8 a 10, repito, no es obligatorio que asistan. La clase va a estar grabada. Yo de todo modo le voy a dar el link para que ustedes asistan, y luego tenemos la clase de 6 a 8 en la cual estaríamos terminando el curso, ¿de acuerdo? ¿Alguna consulta? Por favor, avance su trabajo. El quinto trabajo, repito, es de peso 2, y es bueno que ustedes saquen una nota adecuada, ¿no? Para que les pueda servir para que vayan con mayor tranquilidad a sus exámenes y pasen finalmente el curso, ¿no? Bien, muchachos, buenas noches con todos. Voy a dejar esto y voy a subirlo apenas termine al aula virtual. Hasta mañana entonces. Hasta luego.